En Mateo 9, versos 35 al 38, dice lo siguiente: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La sociedad nos ha tratado de hacer como iglesia a un lado, y lo ha logrado, aun cuando históricamente la iglesia ha formado parte de la sociedad. Los primeros que promovieron erradicar el analfabetismo no fue el gobierno, ¿sí? Al gobierno le convenía que la gente fuera analfabeta. Ha sido la iglesia quien históricamente se ha encargado de muchas de estas situaciones, ¿sí? Al menos en mi pueblo, todavía mi papá, mis tíos me comentaban, allá por el año de 1940, 1950, la única escuela que existía en mi pueblo era la escuela que tenía la iglesia católica, ¿sí? Le llamaban allá la escuela del Padre. No fue que llegó a Compostela la escuela hasta 1950, cuando, siendo gobernador, Gilberto Flores Muñoz construyó escuelas en Compostela, ¿sí? Este gobernador es muy recordado porque hasta ahora es el único que, siendo de Compostela, ha sido gobernador de Nayarit y ha hecho obras buenas por el pueblo, ¿sí? Y cuando hablo de iglesia, como te mencionaba ahorita, no estoy refiriéndome solamente a nosotros, porque luego tenemos ese síndrome de sentirnos exclusivos. Cuando la iglesia de Cristo no es una denominación, no es lo que llamamos una secta, no es nada de eso. La iglesia de Cristo son personas que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿sí? Creen y confían en Él, independientemente de otras muchas cosas que hemos querido hacer nosotros, donde decimos solamente estos son los buenos, estos son los buenos, estos son los buenos, y cada quien cree que tiene la verdad, ¿sí? Hay católicos, ortodoxos, y es más, nosotros los que nos llamamos cristianos, sean cristianos, bautistas, pentecostales, apostólicos, somos los que hemos creado sistemas que apuntan todo hacia adentro. Somos muy separatistas y decimos solamente aquí está la verdad. Si tú formas parte de este grupito, vas a encontrar la verdad. Y en eso nos hemos equivocado bastante. ¿Por qué? Porque tenemos un escaso o nulo impacto fuera de las cuatro paredes donde nos reunimos, ¿sí? ¿Me ponen la presentación, chicos, por favor? La mies es mucha, dijo Jesús, mas los obreros, y el Evangelio según San Paco cambia la versión y dice: la mies es mucha, mas los obreros flojos. Quizá en los tiempos de Jesús, cuando apenas iniciaba este movimiento, el movimiento más grande de la historia, que permanece después de 2000 años, que es el movimiento que fundó nuestro Señor Jesucristo, no había tanta gente. Pero hoy en día habemos muchos que conocemos acerca de Jesús, y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Entonces, creo que hoy ya no son pocos los obreros. Hoy hay muchos obreros, pero la mayoría son flojos. La que sigue, por favor. Y te haría esta pregunta. A ver, ¿todos creemos en Cristo aquí? ¿Hay alguien que diga: yo no creo en Cristo, para mí Cristo no existió? ¿Hay alguien que diga no? ¿Todos creemos en Cristo? ¿Sí? Ok.
Si como seguidor de Cristo, que es lo que significa cristiano, dejaras de existir, ¿la gente notaría tu ausencia? Imagínate que el día de mañana todos los que siguen a Cristo desaparecen. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría para la sociedad? Porque si somos sinceros, a la sociedad poco le importa lo que podemos hacer aquí adentro. Esto que hacemos aquí adentro es algo para nosotros. Venimos, alabamos a Dios, aprendemos la palabra, pero a la gente de afuera poco le interesa lo que hagamos nosotros aquí. Aún lo que hagan las grandes iglesias poco les interesa, ¿sí? Seamos sinceros. Nuestro verdadero impacto va a estar en lo que hacemos allá afuera. Y te haría esta pregunta: si tú dejaras de existir allá afuera, ¿qué faltaría? Niñeros, ok, dice niñeros. Muy bien, ¿qué faltaría allá afuera? Y si Betel, Centro Cristiano Betel, desapareciera, ¿Tepic se daría cuenta que no estamos? ¿Tepic se daría cuenta que no estamos? Ok, entonces tenemos un verdadero problema. Si como cristianos desapareciéramos, no pasa nada. Si como iglesia desapareciéramos y no pasa nada, entonces quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo de la forma en la que deberíamos de hacerlo. Y viene la pregunta: entonces, como cristianos o como organización, como iglesia en general, ¿qué le estamos aportando al mundo? Y sabes, servir a Cristo no se trata de querer llenar el cielo. Bueno, sí lo vamos a llenar, pero antes de que eso suceda, tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús mismo, Mateo 6, oró al Padre: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y sabes, mira que para hacer algo aquí en la tierra no necesitamos inventar el hilo negro. Muchas veces nos hemos preguntado: ¿cómo podemos servir a Dios? Y tristemente, la doctrina que se ha movido durante muchos años, los últimos años en la iglesia, es que servir a Dios es estar dentro de las cuatro paredes que representan la iglesia, cuando realmente no es así. Somos muy pocas personas que estamos llamados a centrar nuestro ministerio en esto. La mayoría de nosotros tenemos que tener un impacto allá afuera. Y como te decía, no necesitamos inventar el hilo negro. Y te voy a decir algunas de las acciones que históricamente la iglesia ha desempeñado y que hemos dejado de hacer, ¿sí? Las principales áreas donde la iglesia ha fungido como parte importante de la sociedad. La que sigue, por favor. Sí, asistencia social, provisión de alimentos, refugio y apoyo a personas sin hogar en situaciones de necesidad, atención a inmigrantes, mujeres y víctimas de violencia, asistencia a drogodependientes y cuidado de enfermos y moribundos. Otra área es la ayuda humanitaria. Servicios de salud, incluyendo misiones médicas y apoyo en desastres naturales, conflictos o hambrunas, entrega de suministros básicos y dispositivos de movilidad como sillas de ruedas. Justicia social, participación en la lucha como la trata de personas, racismo y defensa de los derechos de los oprimidos, promoción del trabajo digno e igualdad entre hombres y mujeres. Educación, el establecimiento de escuelas, colegios, universidades y seminarios en todo el mundo.
desarrollo de programas educativos y recursos para niños y jóvenes, el cuidado del medio ambiente, en la participación en la conservación y promoción de un estilo de vida sostenible, educación sobre el cambio climático y ecología integral, servicio comunitario y actos de bondad, voluntariado en programas de servicio comunitario de ayuda local, encarnación de la fe a través de actos cotidianos de compasión y de servicio al prójimo. Cuando pensamos en ministerio, muy pocas veces pensamos en esto. Y esa es la razón por la cual como iglesia no estamos siendo relevantes para las personas, ¿sí? Podemos tener los servicios más bonitos, la alabanza más bonita, el templo más bonito, pero si no participamos en este tipo de cosas, jamás vamos a tener un impacto allá afuera. Y ya lo habíamos dicho en clases anteriores, tristemente hemos separado nuestra vida allá afuera con nuestra vida aquí adentro. Y eso ha hecho que creemos una distancia con nuestro impacto como iglesia en el mundo. ¿A través de qué podemos participar? A través de organizaciones, asociaciones e instituciones. Sí, usted puede vivir o sembrar en otros. ¿Usted sabía que aquí tenemos una asociación civil? Si usted tuviera la manera, y ahorita estamos ya en trámite de poder gestionar todo lo posible para ya estar registrado ante Hacienda, estar legalmente formalizada, estoy trabajando en ese proceso, pero a través de esa asociación podemos buscar recursos, ayudar a otras personas, ¿sí? Y ha sido algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, en apúrate, mira, trabaja sobre esto. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a tener impacto allá afuera. Si bien lo hacemos de algunas maneras, hasta ahorita no hemos logrado tanto. Sí, tristemente la mayoría de las iglesias el día de hoy, sus recursos los utilizan siempre hacia adentro en vez de pensar utilizarlos hacia afuera. Hay muchas organizaciones en este mundo, parte de lo que apoyamos. Nosotros cada mes estamos sembrando en Fundavit, que es una casa hogar para niños en situación de vulnerabilidad. Es de lo que hacemos de manera periódica. Y bueno, es el tener un poco de impacto con niños que lo necesitan. A mí me encanta ver las actividades que se realizan, como el día de ayer el club de niños, cómo vienen los niños, aprenden algo nuevo, el entregar despensas. Todo este tipo de acciones nos ponen en el mapa, ¿sí? Y hay muchas acciones que podemos hacer nosotros de manera individual, poniendo nuestros dones, talentos, dinero, tiempo al servicio de los demás. Es la forma más efectiva en la que los demás van a notar que existimos. Y sabes, en esta iglesia hemos estado trabajando en una estrategia de formar grupos de conexión. ¿Qué son los grupos de conexión? Pequeños espacios en distintas partes de la ciudad donde se hable acerca de Jesús. Y no se trata, porque volvemos a lo mismo, de en esos espacios formar mini iglesitas, ¿sí? Lo que hacemos en la iglesia lo vamos a hacer en la casa, ¿sí? Oramos, cantamos, pedimos ofrenda, compartimos y ya. Porque para eso ya tenemos el domingo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en estas reuniones es, a ver, ¿cuáles son los objetivos de los grupos de conexión para los de casa? Cada semana les hago la misma pregunta y cada semana me contestan lo mismo. Sí, esa es nuestra visión, ser una familia, amamos, formamos, equipamos y enviamos. ¿Cuáles son los propósitos de los grupos de conexión? Comunión y evangelismo.
¿Sí? Los grupos de conexión existen para que podamos formar relaciones, establecer relaciones con las personas y atraer a nuevas personas a que conozcan a Cristo. ¿Cómo los vamos a atraer? A través del carisma de cada uno de ustedes. Ahora que estuvimos en Pachuca, uno de los líderes de jóvenes de allá tiene una combi y nos anduvo llevando para todos lados. Le hablábamos: oye, pasa por nosotros, recógenos, llévanos a tal lado, paséanos. Sí, obviamente le pagábamos, pero él nos decía que él tenía un grupo pequeño, le llaman allá, lo que nosotros llamamos grupo de conexión, que hacían senderismo. Entonces formaban un grupo de chavos, decían: todos los sábados a las 6 de la mañana vamos a ir a recorrer esta ruta. Entonces invitaban a gente nueva y a través de esa actividad, a través del carisma de ellos, les compartían de Jesús. Formaban lazos de amistad y alcanzaban a otros. Y a veces se nos cierra la cabecita en decir: ¿qué voy a hacer? Y cuando pensamos en un grupo de conexión, pensamos en: voy a hacer una mini iglesia. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades, capacidades, dones y talentos con los que podemos bendecir a otros y acercarlos para que puedan conocer a Jesús. ¿Te gusta el fútbol? Pues puedes hacerlo a través del fútbol. ¿Te gusta el básquetbol? Puedes hacerlo a través del básquetbol. ¿Te gusta el senderismo? ¿Te gusta la cocina? Qué padre un club de cocina, ¿no? Vamos a juntarnos, donde vamos a aprender a cocinar algo nuevo. Mucho tiempo nos identificó como iglesia la escuela de música y alcanzamos a un montón de personas por parte de la escuela de música. Tristemente, cuando mi esposa y yo dejamos de hacerlo, todos a los que les enseñamos, ninguno de ellos tomó la visión. Todos a los que les enseñamos, ¿sí? Y no es pedrada, es directa, se lo estoy diciendo directamente, ¿sí? Le salieron muchos compromisos y nada más. Y eso es lamentable, iglesia. Hemos iniciado programas, mi esposa y yo, nomás dejamos de hacerlo mi esposa y yo, ¿y qué creen? Desaparecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mies es mucha, más los obreros flojos. Ya se la aprendieron la versión esta, ¿sí? Algún tiempo, y me salió un recuerdo, tuvimos lo que fue lo del fútbol. ¿Recuerdan cuando teníamos el equipo de fútbol? Sí, y un año estuvimos en la AFEN. Tuvimos a niños de 14 y 15 años participando en la juvenil B de la AFEN. Sí, en los primeros partidos nos metían unas golizas que estaban para llorar. Pero con el tiempo, si bien algunos de esos chavos que estaban cuando estábamos allá en la zona del Pedregal, algunos de ellos sí se perdieron en el vicio al cual estaban vulnerables, hay otros que no. Y la verdad me da mucho gusto cuando veo a algunos de esos chicos que participaron y verlos que hoy en día son muchachos de bien, que terminaron una carrera y que todavía se acuerdan de las cosas que yo les dije. Y parece que fue ayer, pero ya fue hace más de 2014, 2015 y 2016, si no recuerdo mal, cuando tuvimos la escuelita de fútbol. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién era el que tenía esa escuelita? El pastor. Y cuando el pastor dejó de hacerlo, se acabó la escuelita de fútbol, ¿sí? Si lo único que sabes es tocar un instrumento, puedes enseñar a otros y usar eso como una herramienta para que conozcan a Cristo. Y si solamente tienes tiempo, te aseguro que hay muchos niños, jóvenes y adultos que lo único que necesitan es que les regales un poco de tu tiempo para ser escuchados. En cada una de estas áreas podemos servir a nuestra sociedad. Si yo te hiciera la pregunta, ¿sabes cuáles son los principales problemas sociales de nuestro país? ¿Qué me responderías? ¿Mande? La economía, dice. Bueno, ¿algún otro problema? La salud,
drogadicción, adicciones, violencia, personas desaparecidas. ¿Ok? ¿Cuál es el lema de nuestra congregación? Siempre me responden con la visión. Si Dios te permite ver la necesidad, es porque te quiere ser parte de la solución. Y ha sido nuestro lema de guerra, ¿ok? Muchas veces vienen y se acercan, no, oiga, pastor, ¿cómo que hace falta esto? Si Dios te permite ver la necesidad, es porque te quiere hacer parte de la solución. Y muchos de nosotros vemos tantas necesidades, vemos tantas cosas que están pasando alrededor ahí de nuestra casa, en nuestro trabajo, pero no hacemos nada. Porque la mies es mucha, mas los obreros flojos. Te aseguro que tú has identificado un área de oportunidad cerca de tu casa donde puedes ser de bendición para ellos, pero no lo hacemos porque siempre tenemos un pretexto, siempre tenemos algo más que hacer. Y obviamente cuando vamos a servir al Señor nos va a tocar sacrificar algo de nuestro tiempo. La excusa que siempre ponemos es que tengo trabajo, pues deja de trabajar un día. En México, las principales causas de muerte en jóvenes son la violencia, los homicidios, los accidentes, principalmente de tránsito, muchos de ellos propiciados por el abuso de sustancias, alcohol o narcóticos, y los suicidios. En 2024 los homicidios se han convertido en la causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años. ¿Sí? Esta estadística es de 15 a 24, seguidos por accidente de tránsito y suicidios. En 2024 los homicidios representaron alrededor del 70% de los asesinatos en hombres de 15 a 44 años. De todos los varones muertos de 15 a 44 años, el 70% de ellos murieron por un homicidio. Y te haré la pregunta, ¿y la iglesia dónde está? No es que el gobierno es el responsable. La iglesia, ¿dónde está? La segunda, como te decía, fueron los accidentes, el exceso de velocidad, el uso de sustancias, la falta de uso de cinturón o incluso el casco. Nada más en estos días allá en mi pueblo hubo 3 muertos en moto. En 2 días 3 chavos en este rango de edad murieron en un accidente de moto. ¿Sí? Y usted dice, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Bueno, pudiéramos haber hecho mucho por esas familias, ¿sí? Y la tercera es el suicidio, que es la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, con 8,856 casos registrados en 2024. Y la forma más común de suicidio es por ahorcamiento, estrangulación o sofocación. Y estos son los registrados. Imagínate cuántos más no formaron parte de la estadística que el día de hoy tenemos. Y entre tanto suicidio, te volvería a hacer la pregunta, ¿la iglesia qué está haciendo? Digo, por si te preguntas en dónde puedes servir al Señor, ahí tienes un área bien importante, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar factores de riesgo que pueden anticipar un suicidio? ¿Sí? Número 1, problemas emocionales. La que sigue, por favor, la presentación. ¿Sí? Problemas emocionales, miedos externos, ansiedad, baja autoestima, culpa, autolesiones, cortes con navaja, incluso
el consumo de alcohol, tabaco o otro tipo de drogas ilegales. Usted puede identificar a una persona con riesgo de suicidio, ¿sí? Problemas de relación social, disminución en la cantidad de amistades, aislamiento social y sentimientos de falta de apoyo familiar o social. Tercero, problemas cognitivos, conductas hiperactivas de riesgo físico, como practicar riesgos virales para provocarse daños, problemas de atención y concentración. La cuarta, trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia. 5, antecedentes de familiares o personas que ya practicaron tentativas o suicidios. Haber sufrido violencia, maltratos físicos, psicológicos, emocionales, omisión de cuidados por parte de las personas cuidadoras, abandono, acoso escolar, bullying, ciberacoso, violencia sexual. Séptima, estar en un proceso de duelo por pérdidas de un familiar, mascota de compañía, divorcio de los padres, tener sentimientos de rechazo, problema económico en las familias o falta de empleo de el jefe o jefa de familia. La 9, búsqueda de información relativa. ¿Cuántos papás revisan en el celular de sus hijos el historial? La mayoría de los jóvenes que hoy en día se suicidan, primero buscaron en su teléfono cómo me puedo suicidar, la forma más efectiva de suicidarme. Así es de que papá, dice la tarea, quítale el celular, ¿sí? Es que el celular es de mi hijo y es su privacidad. No, mientras vive en su casa, papá, usted es la autoridad. Tiene todo el derecho de decirle: a ver, mi hijo, préstame tu celular, vamos a ver qué estás viendo. Y la última causa son la más obvia, haber ya tenido intentos previos de suicidio. Entonces, si usted identifica alguna de estas situaciones en alguna persona que usted conozca, está muy tentado a convertirse en alguien que atente contra su vida. Y en todo este proceso, ¿dónde está la iglesia? Yo sé que aquí hay personas que trabajan en esa área, que se esfuerzan, ¿sí? que sudan la gota gorda y las gotas de sangre, atendiendo el montón de casos que tenemos hoy en día de personas con este tipo de situaciones. El día jueves me tocó compartir con matrimonios y les decía: cuando tú tienes un matrimonio sano, tienes hijos sanos. Tristemente, por los que dicen que en el divorcio no pasa nada y todo este proceso, que los hijos, que los ayudas a atender y que los hijos también tienen que ser fuertes, ¿verdad? Es curioso que la generación que más se suicida, la generación de jóvenes que más se suicida, es la generación de jóvenes que sus papás tienen un mayor índice de divorcio. Padres divorciados, probable caso de suicidio. Y en todo esto, ¿en dónde está la iglesia? Yo le decía a mi esposa el jueves: cuando yo tengo la posibilidad de compartir en un evento de matrimonios, yo sé que estoy atendiendo la raíz de muchos problemas para los jóvenes. Y se los comentaba también ahí en la conferencia que estuve dando: cuando yo te atiendo matrimonio, de manera indirecta estoy atendiendo a tus hijos. Porque si tú estás bien, si tú estás sano, si en tu casa hay amor, tus hijos van a tener una mejor probabilidad de éxito. Estaba leyendo el libro de la otra iglesia del pastor Daniel Nájar, y dentro de hicieron una encuesta y más del 90% de los hombres que están en un centro de rehabilitación
o en prisión, es porque les hizo falta alguno de los padres. Y el 70% les hizo falta la figura del papá. Y hoy en día están presos o están con problemas de violencia o drogadicción por la falta de la figura paterna en casa. ¿Cómo pudiera prevenir un asunto de suicidio? El primero, dialoga, escucha atentamente y sin reprimir emociones y sentimientos. Sí, los psicólogos lo hacen muy fácil, es su trabajo, pero los demás necesitaríamos aprender ese asunto. Acompaña, da seguimiento a lo que aprenden en la escuela, las redes sociales e internet. Papás, interésate en las amistades de tus hijos. Tercero, permite que expresen sus emociones, sentimientos y los tuyos, ¿sí? Crecimos en una sociedad donde se nos enseñó que los hombres no lloran, que a las mujeres no hay que entenderlas y no quererlas. Y nos olvidamos de que las emociones son parte importante. Empatiza con las ideas de las personas. Demuestra tu amor, abraza a tus hijos e hijas, abraza a otras personas y oriéntalos a buscar una ayuda profesional. No es necesario que descubramos el hilo negro, iglesia. A veces creemos que las fórmulas de antes no van a funcionar como ahora. Sí, yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes. No faltan los coyotes siempre. Sí. Yo empecé a ir a la reunión ahí con mi suegra, íbamos hasta 30, 40 jóvenes a la semana. 2 horas. ¿Qué hacíamos? Platicábamos, convivíamos, nos enseñaban la palabra de Dios. ¿Sí? Uno invitaba a otro, el otro invitaba a otro, el otro invitaba a otro, y se volvió algo sencillo. No hace falta hacer mucho más. Lo único que necesitamos es tener la voluntad de poder dedicar un tiempo de nuestra vida para decir, voy a hacer algo por otra persona. Y sabes, como iglesia y como pastor, he tratado de que gire lo menos posible la vida dentro de este edificio. Esa no es la intención. Sí, que padre, venimos el domingo, nos juntamos, convivimos, cantamos, aprendemos, comemos duritos o tostitos o lo que hay al final. Pero la fuerza de la iglesia, el tiempo de la iglesia no tendría que estar encerrado aquí, porque nos vendieron esa idea por mucho tiempo. No ve a misa y puedes hacer lo que quieras. Y cumple con Dios, y cumplir con Dios significaba ir un rato a la iglesia. Pero no se trata de eso. Un día nos reunimos, y ni siquiera es un día porque no estamos todo el día aquí, estamos 2, 3 horas juntos, pero tenemos un montón de horas más para poder incidir como iglesia en lo que sucede en la sociedad y establecer el reino de Dios allá afuera y llevar los principios que aprendemos aquí, lo que leemos en nuestra casa, los libros, la Biblia, ponerlo en práctica y llevarlo allá afuera. Vamos a ser efectivos, vamos a ser relevantes cuando cambiemos esa forma de pensar y entendamos que allá afuera es donde nos necesitan, no aquí adentro. Que es necesario que comencemos a liberar tiempo para servir a Dios. Que empecemos a tener tantas ocupaciones, tanto afán por tener dinero, tanto afán por trabajar y decir, quiero bendecir la vida de otros.
No queremos perder nuestra comodidad. Dios necesita obreros, pero la iglesia se ha vuelto perezosa. Dime, sinceramente, ¿quién de aquí está haciendo algún tipo de obra allá afuera que esté siendo de valor para la sociedad? Ahí tienen a uno, ¿sí? ¿A cuántos centros de rehabilitación vas a compartir, Hugo? 4 centros de rehabilitación. ¿Sí? El Padrino, ¿lo conocen allá? ¿Verdad? El Padrino Chicles, ok. Es la clave secreta. Si usted es un centro de rehabilitación, me invitó el Padrino Chicles, dígale. ¿Sí? Gaby, ¿qué estamos haciendo? ¿Va a una casa de hogar? Sí, a una casa de hogar, el grupo de conexión. ¿Alguien más? Levante su manita, dígame. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta por qué no existimos para nadie allá afuera? En la semana le comentaba a mi esposa, formo parte también del comité de la Caja Popular. Ahí hacemos algún tipo de actividades, entregamos despensas, vamos a escuelas a dar regalos. Y llegó una convocatoria para un premio y me dicen, bueno, nosotros sabemos que tú participas en muchas actividades sociales, ¿por qué no te inscribes? ¿No? Y le decía, bueno, es que sí se me hace complicado poder, porque había que reunir toda la evidencia y bueno, eso me hizo cambiar un poco mi forma de pensar y decir, necesitamos tomar fotografías, toda esta cuestión de lo que hacemos día con día, pero me puso a pensar verdaderamente en nuestra poca relevancia como iglesia y no ocupamos mucho. Dubé, doctora, ¿qué podrías hacer? A ver, permítame, necesito que te escuchen. Gali, ¿qué podrías hacer, Dubé? ¿Me ayudas, hija? La verdad, llegan muchos niños al hospital, adolescentes, Uh-huh. con intento de suicidio, la mayoría de las veces por medicamentos. Los medicamentos. Y la verdad no he hecho pues nada por ellos. Ajá, ok. Si con lo que Dios te ha permitido, porque Dios te ha permitido ser doctora, hija, ¿qué podrías hacer como una actividad social para la gente allá afuera? Algo básico y sencillo. Pues por lo menos ahí en el hospital hablarles de Dios o no sé. Fuera del hospital, un servicio social, ¿qué podrías hacer? Pues una reunión de adolescentes. Darles consulta, mi amor. Imagínate, te vas y te paras a una colonia. Soy la doctora Dubé Flores, a sus órdenes. Si alguien tiene necesidad, tráiganme los niños. En tu trabajo no te permiten orar por ellos, en la calle sí. Si Dios te ha dado la gracia para sanar, ¿podrías hacerlo? ¿Cuánto tiempo te requeriría ponerte ahí afuera de tu colonia? Nada. ¿Sí? Gracias. ¿Qué podías hacer, Gael? Necesito sacarte de... ¿Qué podrías hacer? Pues creo que bastantes cosas. Yo sé que pues tengo conocimiento en música
Me gusta el deporte, creo que podría crear algún grupo para hacer parkour. Música y deporte, muy bien. Maite, ¿qué pudieras hacer, Maite? Pues, Váyanle pensando todos porque no saben a quién le voy a decir, ¿eh? ay, sí, bueno, pues ahorita que estoy cuidando niños, lo más que he hecho pues es intentar acercarlos de alguna manera o incluso hablar con sus mamás. Ahorita pues Santi está muy chiquito, pero siempre es como le invito, le platico, le digo maneras de prevención. Con la otra que está un poquito más grande, pues la invité el sábado y no quiso venir, pero pues ir metiendo en ellos esas ideas de querer conocer. Karina, ¿qué pudieras hacer, Karina? No, sí sabes. A ver, piénsale poquito. Eres una mujer muy inteligente. ¿Qué pudieras hacer con los dones y talentos que Dios te ha dado para ser relevante en la sociedad? ¿Le ayudan? ¿Quién le puede ayudar a Karina? A ver. ¿Perdón? Videos cortos, proyectos, teatro, clases de canto, clases de piano, ¿qué más? Maestra de niños. Talentos tiene muchos, ¿verdad? Sí, se acabó la pila. A otro ya quieren repartirlo, ¿sí? Gali, ¿qué podría hacer Gali? ¿Qué podría hacer Gali para ser relevante en la sociedad? Un evento de niños. ¿Y qué les dirías a los niños de tu colonia? ¿Sí? Ok. ¿Y por qué no lo has hecho? Ok, muy bien. ¿Qué pudiera hacer Charito? ¿Clases de cocina? ¿Club de cocina? Cocinando con Charito. ¿Nos damos cuenta? Hay tanto que podemos hacer. Hay tanto que podemos hacer, iglesia. Y sabes, no se ocupa hacer ni conocer gran cosa. Yo sé que Hugo no es un maestro de la palabra, pero ¿sabes qué es Hugo? Un exadicto. ¿Sí? ¿Qué es lo único que puede hacer él? Darle su testimonio a otros y decirle, no te metas a eso, mano, te va a ir mal, ¿no? Y no ocupamos gran cosa. ¿Cuántos de aquí pudieran comprarse una barra de pan Bimbo, un cuartito de jamón, una mayonesa, y ahí tiene 1 o 2 jitomates, cebollita, hacer 12 sándwiches e ir y repartirle a la gente que tiene necesidad? ¿Cuántos de nosotros podríamos apartar de lo que el Señor nos da, hacer una pequeña despensa e ir a dárselo a alguien que tiene necesidad? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos poner a cocer 1 kilo de frijoles y bendecir a otras personas que sabemos
que no tienen lo suficiente para vivir. Pero no lo hacemos. ¿Me explico? Dios nos ha bendecido mucho. Yo los conozco a casi todos ustedes. Sí, y les puedo asegurar que casi todos les sobra para vivir. Dios los ha bendecido con trabajo, Dios los ha bendecido con salud, Dios los ha bendecido con una familia. Pero no estamos haciendo nada. Y yo la verdad me sentía triste. Porque digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia? Si te soy sincero, cuando empezamos la iglesia, yo veía que éramos tantos jóvenes, porque la iglesia era una iglesia principalmente de jóvenes. Yo decía, cuando estos chicos crezcan, van a ser los que nos van a hacer fuertes. Van a ser matrimonios jóvenes, vamos a hacer una iglesia con mucho punch. ¿Y qué crees que pasó? Nada. O casi nada, ¿verdad? Somos muy pocos los que hemos estado decidiendo hacer algo. Hicimos una capacitación para decir, levanta tu grupo de conexión. Un montón de graduados, y de ese montón de graduados, pocos están trabajando en abrir un grupo. Sí. ¿Y sabes cuál es la causa? Porque la mies es mucha, mas los obreros flojos. ¿Qué pudiera hacer Julio? ¿Qué pudiera hacer Ulises? ¿Qué puede hacer Marisabel? ¿Qué puede hacer Fidel? ¿Qué puede hacer Manuel? Sí, están próximos a irse Eddie y Dubé por cuestión del estudio. Sí. Y volteamos a ver mi esposa y yo y dice, ¿quién va a tomar la alabanza? Híjole, quién sabe. Se me hace que yo otra vez, le digo. Y si te abro mi corazón es frustrante. ¿Será que nosotros siempre estuvimos dispuestos? Por mucho tiempo yo no me sentía especial. De verdad, por mucho tiempo yo no me sentía especial. Yo batallé mucho con mi identidad, batallé mucho con verme como Dios me veía. Y después de este tiempo yo le digo a mi esposa, me he dado cuenta qué difícil es encontrar un Paco. Qué difícil es encontrar una Hetze. Y me levantó el ánimo, ¿no? Gente que esté dispuesta a decirle, Señor, como pueda, como lo que tenga, como sea, no me importa lo que tenga que dejar, yo voy a entrarle a estar ahí.
Ay, es que usted es diferente, pastor. No, yo no soy diferente a ninguno de ustedes. Yo también tuve problemas, en mi casa también hubo problemas, yo no tuve todos los medios, me esforcé, y cada uno de ustedes puede servir a Dios en distintas áreas, dentro y fuera. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la mies es mucha y los obreros flojos. ¿Qué tiene Hugo que no tenga Tino? ¿Y por qué Tino no está yendo? Así como se iban juntos a tomar, ahora váyanse juntos a compartirles a los otros, ¿sí? Los concuños alegres y poderosos, ¿sí? Se nos perdieron una semana por tomando, ahora piérdanse una semana predicándole a todos los centros de rehabilitación de Tepic. ¿Me doy a entender? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué nos está impidiendo servir a Dios? La flojera. Es lo único. ¿Le pueden hablar a Eddie, por favor? ¿Le hablas a Eddie, por favor? Se vienen nuevos tiempos para Betel como congregación. Y yo sé que Dios tiene todos sus planes bajo control. Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido conocer al pastor Daniel y ver la relevancia que se tiene. Cuando platicaban ahí los demás pastores y ver cómo tienen centros de rehabilitación, cómo tienen, las iglesias están enfocadas a tener una trascendencia social. De hecho, salió un camión con víveres para la zona de Poza Rica. Una de las iglesias que forma parte de la red emergente está en Poza Rica. Tienen un centro de rehabilitación allá. Y de esa iglesia son la gente que están trabajando en restaurar la ciudad, ¿sí? Tristemente, nos mandaron videos, dice, no hay una sola persona de gobierno haciendo algo allá. Los que estamos trabajando somos las organizaciones civiles y religiosas, ¿sí? Pero de eso se trata. ¿Dónde está la iglesia? Trabajando. ¿Dónde está la iglesia en los problemas sociales? Trabajando. ¿Dónde está la iglesia en las adicciones? Trabajando. ¿Dónde está la iglesia en los suicidios? Trabajando. Ahí es donde debe de estar la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Yendo los domingos. Un día. Si bien Jesús acostumbraba a acudir al templo o a las sinagogas, su ministerio se dio en la calle. En la calle escuchó personas, lo compartíamos la semana pasada, actuando como Cristo. En la calle sanó. En la calle dio sus mensajes. En la calle liberó endemoniados. No va a pasar casi nada mientras permanezcamos aquí sentados. ¿Qué ocuparíamos, chicos, para ponernos en la calle, llevar nuestros instrumentos y tocar ahí? Dar un mensaje a través del talento que tenemos, que es la música. ¿Qué nos haría falta? Agendarlo, ¿sí? Yo lo hice muchas veces. Mi surito viejo,
subíamos bocinas, batería y nos poníamos en medio de una plaza a tocar y hablar de Jesús. ¿Qué se ocupa? Agendarlo. Sí. Pásenle los de la alabanza, chicos.